Pedir que podamos inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, ante ti venimos porque te necesitamos, Señor. Hemos empezado esta reunión reconociendo que en ti está el manantial. Solo tú nos puedes saciar. Solo tú, Señor, puedes hacer de nuestra vida una vida nueva, capaz de enfrentar en este tiempo, Señor, a toda una generación. Y tus hijos y tus hijas brillemos en medio de esa oscuridad, Señor. Pero sea tu brillo, sea tu luz, Señor. Bendice en esta mañana tu palabra y sea cual alimento, Señor, para el hambriento. Señor, que utilices la vida de tu hijo Johnny para este propósito y la unción de tu Espíritu, Señor, nos haga entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en este tiempo compartiendo sobre la iglesia, lo que es la iglesia. Y el anterior domingo el pastor Jorge compartió una introducción a este tema de lo que es la iglesia. Y hoy vamos a continuar viendo lo que es la iglesia. El título de la prédica es una pregunta. Dios dice, ¿dónde está mi casa? Y el texto principal está en Isaías 66, los primeros 2 versículos. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces, esta pregunta que la hace Dios mismo empieza estableciendo que Él es el creador del cielo y de la tierra. Todo lo que existe ha salido de Dios. Él lo ha hablado y lo ha traído, lo ha hecho ser, ¿no? Con su boca. El cielo, su trono. La tierra, estrado de sus pies. Y la pregunta que Dios hace, ¿dónde está la casa que me van a edificar? ¿Y dónde el lugar de su reposo? Y si pensamos un poquito sobre esto, parece hasta una broma. Parece sarcástica esta pregunta. Si Dios ha creado cielo y tierra, ¿dónde lo vamos a meter a Él? El que ha hecho todas las cosas es mayor que todas las cosas. Entonces a Dios no lo podemos encajonar dentro de su creación. No lo podríamos meter ni en el cielo ni en la tierra. Así que cuando hablamos de la presencia de Dios es más una presencia simbólica. No es como cuando uno de nosotros entra a un lugar, todo nuestro ser está ahí, ¿verdad? No es que estamos en otro lado también. Pero Dios no es así. No ha entrado nunca todo el ser de Dios a un lugar. Nunca ha estado todo lo de Dios en un solo lugar. Es una presencia simbólica. Un poquito de presencia y los montes se derriten. Un poquito de presencia de Dios y el templo humea.
Las puertas del templo están temblando, quieren salirse de su lugar. Y uno que tuvo una experiencia de esta naturaleza fue Jacob. Su hermano menospreció Esaú su primogenitura y Jacob la apreció tanto que se la capujó, si vale el término. Pero en realidad fue el mismo Esaú que lo menospreció. Se lo vendió por un plato de lentejas, si ustedes se acuerdan. No es que la Biblia tenga algo contra las lentejas, pero sí tiene un juicio Dios contra aquellos que menosprecian su primogenitura, la bendición de Dios sobre sus vidas. Bueno, él menospreció y Jacob la tomó, engañó a su papá, si ustedes se acuerdan, se puso una piel de carnero, él tenía el olor de su hermano Esaú, se presentó ahí delante de Isaac, que ya estaba cieguito, le engañó y se robó la bendición. Y después de eso tuvo que escapar por su vida porque su hermano lo quería matar. A veces no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Así fue con Esaú. Cuando él tenía la primogenitura, no le importaba. ¿De qué me sirve ser el primogénito si me estoy muriendo de hambre? Dijo, cuando cambió su bendición por un plato de lentejas. Ha debido estar rico el guiso de lentejas, no crean. No es poca cosa cuando uno está hambriento. Pero comparado con nuestra bendición espiritual, un plato de lentejas no es nada. Y todas las cosas que hay en este mundo son como nada, comparados con la bendición de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuál es la esencia de nuestra vida cristiana? ¿Por qué estamos en este planeta, hermanos? Estamos aquí para conseguir dinero, propiedades, tener familia. ¿Cuál es el propósito de Dios al ponernos en este planeta? O más aún en esta nación en particular, en Bolivia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios está buscando el lugar de su reposo. Y no sé si ya han entendido o adivinado cuál es ese lugar del reposo de Dios. Ya he predicado esto varias veces, así que esto ya deberían saber de memoria ustedes. ¿Cuál es el lugar del reposo de Dios? Es nuestras vidas. En otras palabras, es la iglesia, formada por aquellos que son verdaderos creyentes, entregados a Cristo. Ese es el lugar del reposo de Dios. Dios está mirando a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Jacob, huyendo de su hermano, se acostó sobre una piedra, puso su cabeza y tuvo un sueño. En su sueño vio una escalera que subía desde ese lugar hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban. Y se despertó de su sueño y dijo, este es un lugar terrible. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, ¿qué era el lugar? Claro, Jacob levantó un montón de piedras en ese lugar, pensando que ese lugarcito era. Pero no era eso. Era que Dios estaba mirando el corazón de Jacob, así como vemos en Isaías 66. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Dios estaba mirando el corazón de Jacob, que tenía este anhelo por Dios.
un anhelo por la bendición de Dios, un anhelo por una relación con Dios. Eso estaba buscando Jacob. Hermanos, eso le agrada a Dios. Yo no sé cómo está tu corazón, cómo es tu corazón. ¿Hay en tu corazón este anhelo de una relación profunda con Dios, de una relación sincera, sin hipocresías, sin caretas, sin disfraces, tal como somos delante de Él? Eso está mirando el Señor. Y alguien que tiembla su palabra, que nuestro corazón se derrita por la palabra de Dios, que estemos nosotros deseosos de escuchar su voz, que Dios hable a nuestro corazón y nos revele su palabra. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué casa de Dios? Otra vez, cuando una persona se humilla delante de Dios, Dios se siente a gusto ahí. La caída de la humanidad básicamente ha sido una rebeldía, una independencia de Dios. Y ahí no reposa Dios. Tuvo que sacar a Adán y Eva de su presencia. No hubo en ellos ni siquiera arrepentimiento. Ahora, hermanos, Dios no ha cambiado. Su corazón sigue el mismo. Y Dios anhela un corazón humilde y quebrantado. Miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Su corazón nunca va a cambiar, hermanos. Nosotros somos los que cambiamos, ojalá, de un corazón duro a un corazón quebrantado, que pueda relacionarse en humildad delante de Dios. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿En cuál lado estás tú? ¿En cuál lado estás tú? Cuando Caín se presentó delante de Dios, estaba trayendo una ofrenda, pero su corazón estaba mal. Su corazón no estaba humilde. Y el Señor le dice, el pecado está a la puerta, pero tú te vas a enseñorear de él. En otras palabras, tú puedes escoger a cuál lado vas a estar, del lado de los soberbios o del lado de los humildes. Cuando vino Abel con su ofrenda, tenía una actitud de humildad que agradó a Dios y aceptó su ofrenda con gozo. Hermanos, nuestra vida está con una de dos actitudes. Y obviamente si hay en nuestro corazón alguna altivez, algún orgullo, si pensamos algo de nosotros mismos que no debiéramos pensar, porque todos somos pecadores perdonados, inmerecidamente. No hemos hecho nada para merecer el perdón de Dios. Pura gracia, gracia extendida por un Dios misericordioso que se ha apiadado de nosotros. Si Dios no hubiera tenido misericordia, ¿dónde estarías tú en esta mañana? ¿Dónde estaría tu corazón si no conocieras a Dios, si Él no te hubiera traído? ¿En qué estarías? Pensando en las cosas del mundo, llenando tu corazón de las algarrobas de los chanchos, como el hijo pródigo. Casa de Dios, por eso era terrible ese lugar, porque ahí Jacob sintió la presencia de Dios.
Jehová está en este lugar y yo no sabía, dice. Jehová está en este lugar y yo no sabía. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es el lugar donde está su presencia? ¿Cuál es? Es nuestra vida, debería ser al menos. Debería ser nuestra vida, hermanos. Si Jacob no hubiera estado en ese lugar, no hubiera habido presencia de Dios. Ni visión, ni sueño, ni nada. No era el lugar, era el corazón de Jacob. Y no importa dónde tú estés, si tu corazón está así deseoso de Dios, quebrantado delante de Él, ahí está la presencia de Dios. Ahí está el lugar donde Dios se deleita, el lugar de su reposo. ¿Por qué puerta del cielo? ¿Por qué puerta del cielo? Porque por ahí se entra. Hermanos, cada una de nuestras vidas es puerta del cielo. Porque tú puedes testificar a alguien, hablarle del Señor, y por medio de ti pueden entrar. Porque llevas la palabra de Dios. Las personas pueden encontrar el camino por medio de tu vida. Cuando tú te dispones para ser puerta del cielo, Dios puede usarte para traer a otros también. Casa de Dios y puerta del cielo. El lugar del reposo de Dios. Otro que recibió visión con respecto a la casa de Dios fue Salomón. En 2 Crónicas, capítulo 6, verso 17, acababa de construir la casa de Dios, supuestamente, y están inaugurando el templo. Muy bonito, lleno de oro, de plata, de piedras preciosas. Impresionante este templo. Los que veían este templo quedaban con la boca abierta. Y uno diría, está tan bonito que seguramente Dios va a estar a gusto ahí. Pero hermanos, Dios no habita en casas hechas por manos de hombres. Eso es una utopía, una cosa simbólica. Pero prestemos atención a lo que dice Salomón en su oración. 2 Crónicas 6:17. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Qué bonita oración.
¿Y es verdad que Dios puede habitar con el hombre aquí en la tierra? Simbólicamente. Pero Salomón se da cuenta. Dice, los cielos de los cielos no te pueden contener y esta casita te va a contener. La respuesta es obviamente que no. No entra Dios en una casita hecha por el hombre. Y nos gustaría, ¿no ve? Sería cómodo tener a Dios en una casita a nuestro lado, ¿no? Que podamos hablarle cualquier rato y Dios puede escucharnos, responder la oración. Por eso hay pues estatuitas. Porque es cómodo para el hombre tener su estatuita. Solo que no corresponde a la realidad espiritual. Las estatuitas chiquitas, grandes, de estuco, de madera, de oro, no importa. No corresponden a la realidad de Dios. Nuestro Dios por eso ha prohibido que nos hagamos imágenes de Él. Ninguna imagen viste, le dice a Moisés. Ninguna imagen has visto. No te puedes hacer imágenes. Pero imagen de Dios, parece algo bueno. Ninguna imagen. Es más, para Dios es una abominación. Aunque sea la imagen de Dios, es una abominación. Dios rechaza tal cosa. ¿Cuál es la característica que Salomón está pidiendo especialmente a Dios? En el verso 19 dice, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego para oír el clamor y la oración. Que Dios oye la oración en su casa. Hermanos, si nosotros somos la casa de Dios, tenemos un privilegio especial. Dios oye nuestra oración. Dios oye la oración en su casa. Si su casa de Dios es tu vida, Dios oye la oración cuando tú oras. Sus ojos están mirando su casa. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. No solamente de día y de noche los ojos de Dios están sobre su casa. Si tú eres habitación de Dios, los ojos de Dios están sobre tu vida de día y de noche. Y atentos sus oídos para escuchar tu oración. ¿Cuántos pueden dar testimonio que Dios oye la oración? Y Dios responde la oración. ¿Amén? Si tú no tienes ese testimonio en tu corazón, algún rato tienes que empezar. Y esto se empieza teniendo fe y confiando en Dios. Haz la prueba una vez y vas a ver la mano de Dios. Muy sencillo. Acá no se trata de que alguien te lo haga algo por ti. Se trata de que tú te vuelvas a Dios con fe y cuando estás en necesidad clames a Dios y vas a ver su mano. Nada más. Sencillo. No depende de otra persona. Solo está entre Dios y tú. No necesitas de nadie más. Solo tú tener fe delante de Dios en tu oración. El Señor Jesús también nos habló del templo. Juan capítulo 2, verso 13 al 21.
Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, quinzacharani en otras palabras, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Imagínense, hasta el ganado lo habían metido dentro del templo. Estos judíos no tienen límite, ¿no? Con tal de hacer negocio, ovejas, bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es interesante todo esto, porque el Señor Jesús evidentemente muestra un celo por la casa de Dios, ¿no? Y los judíos que estaban admirados con la construcción del templo que acababan de terminar, Herodes lo había construido, reconstruido, lo había hecho muy bonito, ¿no? Ellos estaban pensando en eso. Y cuando ven a Jesús con su celo, dicen: ah, está cumpliendo esa escritura que dice: el celo de tu casa me consume. Jesús tenía celo por la casa de Dios, amén. ¿Y cuál era ese templo? Porque después Jesús mismo le dicen que les muestre una señal, y les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Para un judío escuchar destruí este templo que en 46 años lo han edificado, era pues un sacrilegio fatal. Como si a un sacerdote católico le dijeras: destruiremos la Basílica de San Pedro en Roma y en 3 días la voy a levantar. Pensarían que estás loco. Así pensaron de Jesús, ¿no? Eso nadie lo entendió hasta días después, cuando Jesús partió de este mundo. Entonces entendieron que hablaba del templo de su cuerpo. Esto es interesante porque hay doble significado en las cosas, en las palabras. Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? Es la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. En otras palabras, nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Y de ese templo por ese templo Jesús tiene celo. No es por el edificio. Casi les hizo como una broma sobre el edificio. Y en otra parte dijo: ¿saben qué? No va a quedar piedra sobre piedra de este templo, así que no se estén jactando. Y cabal, en el año 70 el ejército romano vino a destruir el templo y no quedó piedra sobre piedra. Y durante años, cientos de años, ese templo estuvo destruido. Nadie tuvo la iniciativa siquiera de poner una piedra sobre otra. Hasta que vinieron los musulmanes y edificaron su mezquita en ese lugar. Supuestamente es el lugar donde
Abraham sacrificó casi a su hijo Isaac. Supuestamente ese es el monte de Jerusalén, donde se edificó el templo. La verdad, con una certeza así nadie sabe, pero según la tradición, por eso quisieron hacer el templo ahí. Primero Salomón y después Herodes lo reconstruyó. Pero Jesús está hablando de la iglesia, hermanos. Nadie entendió ese rato, pero ahora nosotros podemos entender, ¿no ve? Que somos su templo, que somos su cuerpo y que Jesús tiene un celo especial por el templo, por tu vida. Jesús tiene un celo especial por tu vida. ¿Celo en qué sentido? De que no te abras al mundo, de que no te abras al pecado, de que tu vida sea consagrada a Dios, sea para Él. Si yo te preguntara hoy si realmente tu vida le pertenece a Él, ¿qué dirías? 100%. Tu corazón tiene particiones, que no vean, las computadoras les hacen particiones a su disco duro. En un lado meten datos, en otro lado el programa de la computadora. ¿Está así tu corazón particionado? ¿Tienes segmentos que son de Dios y otros segmentos que son del mundo? Ese es el celo que tiene Jesús, de que tu vida sea solo para Él. Él no quiere compartir tu vida con el mundo, con el pecado, con otros amores. ¿Qué es lo que más amas? ¿Hay algo en este planeta que estás amando encima de Dios? Esa es una infidelidad. Y el Señor es celoso. No acepta ser segundo en tu vida. Eso primero o nada. Y además Dios quiere ser el único en tu amor, en tus afectos. En Isaías 56, el verso 7, Dios dice esto: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué está en el corazón de Dios? Una casa de oración, un lugar de oración. Esa es su definición de casa. Un lugar de comunión con Dios, porque eso es la oración, ¿no ve? Si no es comunión con Dios, no es oración. Son palabras como rezar repetitivamente el Padre Nuestro, el Ave María, lo que ustedes quieran. Algunas oraciones son raras, ¿no ve? Como el Ave María, al menos la segunda parte. Madre de Dios. Si ella ha sido creada por Dios, ¿cómo va a ser su madre?
Ella dice, he aquí la sierva del Señor. Ella dice, está registrado en la palabra, como madre y sierva. No, es sierva, porque Dios la ha creado como mujer. No es madre de Dios en ese sentido. Pero aunque la oración sea correcta, como el Padre Nuestro, digamos, que Jesús nos ha enseñado, el repetir una oración no es pues realmente oración. El repetir un rezo no es oración delante de Dios eso. Cuando en una comunicación vos vas a hablarle a alguien y le repites lo mismo vez tras vez, al final se va a dar la vuelta, se va a ir. Va a pensar que estás loco. ¿Y Dios qué? ¿Es menos cuerdo que nosotros? Dios aguanta las repeticiones incansables, las novenas, por ejemplo. ¿Dios aguanta eso? Si tú no aguantas, Dios menos va a aguantar. Porque Él es Dios altísimo. Y para hablar con el Señor tiene que ser de corazón, en verdad. Nunca hagas oraciones por hacer, como el mundo, ¿no? Se está cayendo algo y dicen, ay Dios mío. Eso es levantar el nombre del Señor en vano. Si hablas con Dios, tenemos que clamar, tenemos que humillarnos. Casa de comunión, si quieren otra frase. Casa de relación con Dios. No es para venir a hacer rezos, es para hablar con Él, para presentarte delante de Dios. ¿Cómo es tu tiempo de oración? ¿Tienes tiempo de oración? Donde te presentas, te humillas delante del Señor y puedes abrir tu corazón, pero también tienes que escuchar de Dios. No es solo venir a hablar como un loro, es quedarte quieto, escuchar que Dios te hable. Los recrearé en mi casa de oración. ¿Con qué nos recrea pues Dios, hermanos? ¿Qué hay en su casa? ¿Hay algún programa de televisión? ¿Alguna musiquita? ¿Qué hay para recrearnos? Nos recrea con su presencia. Eso es todo. Dios no hace un show para nosotros. Es solo su presencia y con eso nuestro corazón debería estar tranquilo, quieto. Si tú sientes la presencia de Dios en tu vida, eso debería ser suficiente. Mejor que todas las cosas que el mundo tiene. Mejor que las supersticiones del mundo. Cosas ridículas. A ver, ¿han pensado en las alacitas? Anda, cómprate tu miniatura y vas a conseguir eso. Anda, cómprate billetitos y vas a tener plata. Cosas tontas, ¿no ve? ¿Y quién te va a dar? El equeco. Un petizo de este tamaño con su cigarro en la boca. Él te va a dar un pedazo de estuco. Tienes que tener cuidado con tu equeco, porque si se te cae, chao Dios. Es estuquito nomás. Él te va a proveer. Qué ridículo. En vez de depender de Dios, en vez de clamar a Dios, ¿se han dado cuenta cómo las noticias están cada vez peores? Sequía por aquí, incendio por allá, inundación por este otro lado. Eso es pues
dejar a Dios a un lado. Ese es el resultado de recurrir a la Pachamama, hacerle culto a la Madre Tierra o al Dios Sol, en lugar de reconocer al Creador del cielo y de la tierra. Mientras siga este gobierno haciendo sus miluchadas y sus cosas, nuestro país no va a mejorar, hermanos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ahí está la bendición, no está en otras cosas. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Le gusta a Dios los sacrificios de animales? ¿Han leído en el libro de Hebreos lo que dice? No te complacieron. Les voy a leer lo que dice. Esto está hablando Jesús antes de venir a la tierra. Está hablando con el Padre. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Hebreos 10:5. ¿Quién dice? ¿Quién entró en el mundo? Jesucristo. ¿A quién le dice? Le dice al Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El verdadero, único sacrificio lo ha hecho Jesús. Y los demás quedaron fuera de lugar, sacrificios de animales. Y ahora, hermanos, Dios dice que van a ser aceptos holocaustos y sacrificios sobre su altar. Para todos los pueblos es esto. Ni siquiera es para el pueblo judío nomás. Para todos los pueblos. En el Nuevo Testamento, Pedro habla de esto. Primera Pedro capítulo 2. Dice, verso 4. Primera Pedro 2, 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, está hablando de Cristo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que en esta casa de Dios, nosotros somos un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, ese altar del que está hablando Isaías 56 no es otro que Cristo. Ahí es donde son aceptos los sacrificios delante de Dios. Es en Cristo. Ese es el lugar. Aceptable a Dios por medio de Jesucristo, dice. Hermanos, nuestra vida es ese sacrificio que tenemos que presentar sobre el altar. Tu vida es ese sacrificio, holocausto, sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Cristo. Si Jesús no hubiera venido a este mundo,
ninguno de nosotros nos podríamos acercar a Dios. Pero como Él ha venido, en Él somos aceptos. Y en Cristo podemos ofrendar nuestra vida a Dios. Como dice Romanos 12, ¿se acuerdan? Os ruego pues, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cómo se presenta esto? ¿Qué haces tú desde que abres tus ojos hasta que los cierras? ¿Qué haces? ¿En qué piensas? ¿En qué usas tu dinero? ¿En qué usas tu tiempo? Ese es tu sacrificio a Dios. Vivir para Él, para agradarle a Él, para honrarle a Él. Él ha sido primero presentado por nosotros. Él se ha presentado como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En Isaías dice que Jehová vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿Han leído? Jehová vio el fruto de la aflicción del alma de Jesús en la cruz y quedó satisfecho. ¿Con respecto a qué? Ni que Dios fuera masoquista. Con respecto a nuestros pecados. Jesús sufrió la ira de Dios por nuestros pecados. Solo en Cristo el Padre está satisfecho. Y ahí es donde nosotros somos sacerdocio santo para presentar nuestra vida a Dios en sacrificio santo, agradable. Pues toda nuestra vida, hermanos, nadie puede venir a presentar una parte de sí, una parte de su corazón. Señor, te ofrezco mi brazo, pero ridículo, ¿no ve? Tiene que ser todo. Si no, deshonra a Dios. Si nuestra vida le traemos solamente lo que voy a hacer el domingo en la mañana y el resto de la semana es para mí, es una deshonra para Dios. Es toda nuestra vida, día y noche. Sus ojos están atentos a su casa día y noche. Esto parece una bendición, pero también es un desafío. Es lindo que Dios te esté mirando día y noche, ¿no ve? ¿Alguien te podrá hacer daño? Pero también Dios va a ver si en tu corazón no hay fidelidad. Se va a dar cuenta cuando estás mirando a otro lado, cuando estás babeando tras el mundo. Dios va a ver. Vamos a ponernos en pie. Vamos a hacer una oración. Hermanos, a veces ni nosotros nos damos cuenta de nuestra infidelidad. Necesitamos que Dios nos traiga revelación. Yo quisiera pedirte que le hagas esta oración a Dios. Señor, muéstrame mis infidelidades para que sea más fiel. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu entrega en la cruz. Gracias, bendito Dios, por poner tu vida por nosotros. Oramos para que nos traigas revelación acerca de nuestro propio corazón. Tráenos claridad, Señor, para servirte de todo corazón. Que nuestra vida sea agradable delante de ti, un lugar de reposo verdaderamente, donde tú estés deleitado con nosotros. Queremos, Señor, que nuestra vida sea así, manifieste
tu gloria. Manifieste, Señor, el contentamiento de tu corazón. Concédenos, Señor, vivir así. Concédenos dejar a un lado todo lo que te desagrada, todo lo que te pone celoso. Que nuestro afecto sea solamente tú, Señor. Gracias, Padre.